Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del entretenimiento, algo que sin duda ha capturado la atención de miles de fans alrededor del globo. Prepárense porque vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que ha sido revelado sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, el titular de hoy es, Hande Erçel revela Kerem, mi amor que perdí. Una frase que por sí sola, ya nos deja con la boca abierta y con muchísimas preguntas, ¿verdad? Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Además, al suscribirse nos dan un gran impulso para seguir creando contenido fresco y emocionante para ustedes, así que anímense y formen parte de nuestra familia virtual. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia de que Hande Erçel, la deslumbrante actriz turca, habría hecho una declaración tan emotiva y reveladora sobre Kerem Bürsin ha desatado una auténtica tormenta en las redes sociales. Durante mucho tiempo, la química entre estos dos talentosos actores ha sido palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus personajes en la exitosa serie Senkalkam conquistaron los corazones de millones, y la especulación sobre si su conexión traspasaba la ficción ha sido constante. Y ahora, parece que esa conexión podría haber sido mucho más profunda de lo que imaginábamos, o al menos, que la nostalgia y el sentimiento perduran. La frase exacta, Kerem, mi amor que perdí, ha sido atribuida a Hande en varios medios y portales de noticias, y aunque los detalles de cuándo y cómo lo dijo aún están un poco difusos, el impacto ha sido inmediato. ¿Significa esto que hubo una relación sentimental que terminó? ¿Es una expresión de añoranza por un tiempo pasado, por la magia de aquel proyecto que los unió tanto, o quizás es una manera poética de referirse a la pérdida de una amistad muy valiosa, o incluso a la nostalgia por los días en que trabajaban juntos y crearon algo tan especial? Las interpretaciones son tan variadas como los fans que siguen esta historia. Es importante recordar que durante la emisión de Senkalkam, Hande y Kerem fueron extremadamente reservados sobre su vida personal. Si bien su cercanía era evidente y las entrevistas conjuntas a menudo mostraban una complicidad que muchos interpretaban como algo más que amistad, ellos siempre mantuvieron una línea. Sin embargo, los rumores sobre un romance eran persistentes y, para muchos, casi una certeza. ¿Podría esta supuesta declaración de Hande ser la confirmación velada de todo lo que se especulaba? Analicemos las posibles interpretaciones de esta frase tan cargada de emoción. Mi amor que perdí. La palabra amor es inconfundible. Implica un sentimiento profundo, romántico. Si Hande se refirió a Kerem como mi amor, esto sugiere que hubo un vínculo de pareja. Y el añadido de que perdí sugiere que ese amor ya no está presente, que se ha ido, que se ha perdido en el tiempo o por alguna otra razón. Esto podría ser una indicación de que tuvieron una relación sentimental que por diversas circunstancias llegó a su fin. Sin embargo, en el mundo de la fama, las palabras a menudo se sacan de contexto, o se magnifican por la prensa y los fans. ¿Podría ser que la frase haya sido dicha en un contexto diferente? Quizás en una entrevista muy íntima, o incluso en una conversación privada que de alguna manera se ha filtrado. O tal vez, como mencioné antes, la palabra amor se está usando en un sentido más amplio, refiriéndose al amor que se profesan entre grandes amigos, o el amor que sentían por el proyecto que los unió y que, en cierto modo, también se ha perdido al haber concluido. Hay que tener en cuenta que después de Senkalkam, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Hemos visto a Hande involucrada en otros proyectos y, recientemente, en una relación más pública con el empresario Ömer Sabank. Kerem, por su parte, también ha continuado con su trabajo y, hasta donde sabemos públicamente, ha mantenido su vida privada con una discreción similar a la de Hande. Entonces, si Hande ha dicho esto ahora, ¿qué podría significar? Es una forma de cerrar un ciclo, una manera de expresar la nostalgia por una etapa de su vida que fue muy importante y que estuvo marcada por Kerem y el éxito que alcanzaron juntos. Es posible que al reflexionar sobre su carrera y los momentos significativos, haya recordado con cariño la conexión especial que tuvo con Kerem y la forma en que se apoyaron mutuamente.
La frase podría ser una oda a esa experiencia compartida, teñida de una melancolía agridulce. Los fans, por supuesto, han reaccionado de todas las formas imaginables. Algunos están devastados, creyendo que se confirma que tuvieron un romance secreto que terminó, y que Andy aún sufre por ello. Otros están emocionados, viendo esto como una señal de que la conexión entre ellos es innegable y que quizás, solo quizás, el destino los vuelva a unir. Y hay un tercer grupo, quizás el más realista, que interpreta la frase como un simple recuerdo nostálgico de una época dorada en sus carreras. Es fascinante cómo una frase corta puede generar tantas teorías y emociones. La realidad es que sin una confirmación directa y explícita de Andy o Kerem, todo esto sigue siendo especulación. Pero, ¿no es precisamente esa especulación parte de la diversión del mundo del entretenimiento? Nos permite debatir, imaginar y mantener viva la magia de estas historias que tanto nos apasionan. Pensemos en el impacto que tuvo Sengal Camp. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Andy y Kerem. Ellos parecían hechos el uno para el otro en pantalla, y esa química se transmitía a los espectadores de una manera muy poderosa. Era difícil no creer en su amor ficticio, y aún más difícil no fantasear con un amor real. Sus fans se convirtieron en una comunidad muy unida, que seguía cada paso de su vida profesional y personal. Quizás Andy, al ver el impacto que tuvo su trabajo con Kerem, al ver cómo los fans siguen añorando esa pareja en pantalla, sintió la necesidad de expresar algo. Tal vez fue una respuesta a las constantes preguntas y especulaciones. O tal vez simplemente un momento de introspección en el que recordó con cariño esa etapa de su vida. La frase podría ser una manera de decir, hubo algo especial ahí, algo que atesoro, y que ahora es parte del pasado. Es importante ser conscientes de que las celebridades tienen derecho a su privacidad, y aunque nosotros como fans disfrutamos de conocer detalles de sus vidas, debemos respetar sus decisiones sobre qué compartir y qué mantener en privado. Si Andy ha querido expresar esta frase, quizás sea su manera de procesar sus propios sentimientos o de compartir una parte de su historia con su audiencia de una manera sutil. Podemos analizar la frase en el contexto de la industria del entretenimiento. Muchos actores desarrollan vínculos muy fuertes con sus compañeros de reparto, especialmente cuando pasan meses, a veces años, trabajando juntos en proyectos intensos. Estos vínculos pueden ser amísticos, profesionales o incluso románticos. Y cuando el proyecto termina, es natural sentir cierta melancolía, un poco de pérdida, por esa conexión que se va a desvanecer. Si además esa conexión estuvo marcada por un éxito tan rotundo, la nostalgia puede ser aún mayor. Consideremos la posibilidad de que Andy esté simplemente expresando la pérdida de una etapa increíblemente exitosa y feliz de su vida, una etapa que estuvo intrínsecamente ligada a Kerem. Mi amor que perdí podría ser una metáfora para la pérdida de esa magia, de esa conexión profesional y personal que marcó un antes y un después en sus carreras. En este sentido, no implicaría necesariamente un romance terminado, sino más bien la nostalgia por un tiempo compartido y un proyecto que fue un verdadero hito. Independientemente de la interpretación que cada uno le dé, lo que es innegable es que la declaración de Andy Ercel ha reavivado el interés en su relación con Kerem Bürsin. Ha generado conversaciones, debates y sobre todo, ha mantenido viva la llama de la expectativa entre sus fans. Es un recordatorio de la poderosa influencia que estas estrellas tienen sobre nosotros y de cómo sus historias, incluso las más privadas, pueden cautivarnos y mantenernos enganchados. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la línea entre la vida profesional y personal de las celebridades a menudo se difumina, y que el amor, en todas sus formas, es un tema universal que resuena profundamente en el público. La forma en que Andy Ercel ha expresado su sentimiento, sea cual sea su verdadera intención, nos invita a reflexionar sobre las conexiones humanas, la nostalgia y el impacto duradero que ciertas personas y experiencias tienen en nuestras vidas. Y aquí es donde entra su opinión, mis queridos amigos. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Andy Ercel con esa frase? ¿Creen que hubo un romance que terminó? ¿O es una expresión de nostalgia por el proyecto y la época que compartieron? Me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es siempre muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. En resumen, la noticia de que Andy Ercel habría revelado Kerem, mi amor que perdí, ha causado un gran revuelo. Esta frase ha abierto un abanico de
Retaciones desde la confirmación de un romance pasado hasta una expresión de nostalgia por un capítulo importante de su carrera. Lo cierto es que la conexión entre Ande y Kerem, forjada en el set de Senkalkapm, sigue siendo un tema fascinante para sus seguidores. Sin una declaración oficial que aclare el contexto, las especulaciones continuarán, y eso, en parte, mantiene viva la magia de este fenómeno. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de esta charla tan interesante. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de que se vayan, les recuerdo una vez más lo importante que es su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, por favor, dejen un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andercel, Kerem Bürsin o de las historias de amor del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós.